paradito, pero hemos disfrutado de la creación de Dios también en este día. Y que bueno es congregarse y que la iglesia esté lleno. Yo estaba pensando recién, son necesarios los 2 turnos, porque si viniéramos todos no podríamos, somos bastantes personas, gracias a Dios. El Señor nos ha bendecido y muchas personas están asistiendo. Y lo importante es que Dios nos ama a todos y nos quiere hacer, los que somos sus hijos, bueno, nos quiere santificar y seguir que seamos siervos útiles. Pero si hoy estás acá y no tenés a Cristo en el corazón, Cristo es lo mejor que puede pasar en tu vida. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la iglesia es un lugar de pecadores perdonados y cambiados por este Cristo de poder. Esto es algo maravilloso. La Biblia dice que lo peor del mundo escogió Dios. Y ahí estamos nosotros. Pero nos ama y nos cambia y nos transforma para ser, para su gloria. En el cielo va a ser tremenda la sorpresa, lo que Dios hizo y hace con cada uno de nosotros. Él nos salvó. Cuán agradecido tenemos que estar por esta salvación. Pero si no tenés a Cristo, busca a Cristo hoy. Reconoce que sos pecador. Pedile perdón por tus pecados y Él te perdona. Él no es un acusador. Es un Dios que ama y busca al pecador. Y cuando el pecador se entrega y confiesa, su vida toma significado y sentido. Si tu vida no tiene significado o no tiene sentido, tenés que venir a Cristo. Él da significado, valor y sentido a la vida. Vamos a ver un tema. El miércoles pasado habíamos hablado de la disciplina, quédese tranquilo, no sigo hoy, lo vamos a esperar un poquito más. Porque es un tema que lo estoy estudiando bastante y quiero estudiarlo bien para darlo bien también. El tema, vimos el miércoles pasado, ¿se acuerdan? Algunos versículos que hablaban de la disciplina. Pero ahora quiero que veamos una porción y el tema de hoy es servir como el Señor quiere que sirvamos. Todos saben que el Señor nos salva con un propósito. ¿Saben eso? No es para venir y estar sentado en la iglesia. Esto es una reunión de la iglesia. La iglesia es un cuerpo vivo que tiene distintos hermanos, lo componemos y tenemos distintos dones que Dios nos dio para edificarnos los unos a los otros, bendecirnos y para ganar almas para Cristo y extender el reino de Dios. Y todo está, Dios lo dejó a nuestra disposición. Los ángeles no pueden hacer lo que la iglesia tiene que hacer. Y la iglesia sos vos y soy yo. Si yo no estoy sirviendo a Dios, la iglesia no está sirviendo a Dios. Y Dios quiere que sirvamos, pero Dios quiere que sirvamos con excelencia. Vieron que a veces los chicos cuando le mandan, anda a tender la cama. Y uno se da cuenta si lo hace lo mejor que puede o lo hace por compromiso. ¿Eso no les pasa a ustedes? A veces los chicos, y vos ves la cama que está tendida así nomás. Pero cuando es lindo ver cuando se hace el trabajo lo mejor que se puede. Y Dios quiere que le sirvamos a Él lo mejor que podemos. Quiero que leamos un versículo en el Antiguo Testamento. Ahí lo pueden poner, ya te lo paso, Gastón. Segunda Crónicas 29:11. Acá está hablando el rey Ezequías, un rey de Judá, ya estaba dividido el reino del norte del reino del sur. Y este rey el reino anterior había sido muy perverso. Y Ezequías no solo se arrepiente de los pecados, pide perdón por los pecados de sus antepasados, pide perdón por los pecados de la nación y hace un pacto con Dios. Y habla a los levitas y a los sacerdotes, y me encanta, parece un versículo del apóstol Pablo, lo que está acá en el Antiguo Testamento, y dice así: así que hijos míos, era un rey joven, pero le decía así a estos siervos que tenía, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso.
esto le habla a los sacerdotes y a los levitas. Y si uno sigue leyendo en ese capítulo 29, uno va a ver que los levitas fueron más diligentes que los sacerdotes, y él hace toda una restauración de la adoración a Dios, del servicio a Dios. Pero dice que en una oportunidad él festeja la Pascua, pero estaban más preparados los levitas que los sacerdotes. Y hay una lista de los que se dispusieron a hacer esto que dice Ezequías. Pero me encanta lo que dice acá. No sean negligentes. El Señor nos llama a que no seamos negligentes. ¿Quién es alguien negligente? Alguien que puede hacer algo y no lo hace. Por eso es bueno y Dios bendice la diligencia. Pero acá dice, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia. Esto habla de comunión. Dios nos escogió, nos salvó para que estemos en comunión con Él, unidos a Él. Y acá hay la palabrita que me gusta, y le sirvan. Dios nos llama para servir. A todos, todos los que hemos aceptado a Cristo, Dios nos llama para servir. Y sean sus ministros y le quemen incienso. Ahí habla ya de una adoración también, quemar incienso. Vamos a un versículo en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Parecido a este de Segunda Crónica. 1 Pedro 2, 9. Ahí está, miren. El otro hablaba que Dios, Ezequiel le decía, Dios los ha escogido. Y acá dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, refiriéndose a nosotros, a la iglesia. Esto es para nosotros. Si queremos tener una identidad de iglesia, este versículo habla de nuestra identidad. Miren qué dice. Pero ustedes son linaje escogido. Qué privilegio, Recién decíamos que éramos lo peor del mundo, que Él nos salvó, pero Él nos escogió. Él se fijó en cada uno de nosotros y con amor fue a la cruz, pero escogió. Dice, real sacerdocio. Esa es tu identidad. Nación santa, o sea, nación separada para Dios. Pueblo que pertenece a Dios. Y acá está el propósito, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es un versículo para memorizar. Y cuando tenemos baja nuestra autoestima, decir yo soy un linaje escogido. Soy un real sacerdote para Dios. Soy santo. Pertenezco a Dios, pero con un propósito. ¿Quiénes acá quieren servir a Dios? Creo que todos queremos servir a Dios. Muy bien. Pero a veces podemos malinterpretar el concepto de, bueno, sirvo a Dios así como estoy. Saben que Dios nos salva, nos santifica y nos prepara para hacer un servicio con excelencia. Los levitas y los sacerdotes, bueno, los sacerdotes, lo hemos visto una vez ya, ¿se acuerdan cómo eran? Lean en el Antiguo Testamento, Levítico, cómo eran para poder servir a Dios, tenían que ser de una familia especial. Y aparte de eso, tenían que pasar una inspección física. Eran vistos por los otros totalmente desnudos, tenían que ser examinados y tenían que tener un cuerpo sin defecto. Y esto es una imagen, no para aplicarlo ahora a la iglesia, por supuesto, pero es una imagen de que Dios exige que estemos bien para poder servirle. Para Dios no hace acepción de personas, dice el Nuevo Testamento. Para Dios no hay favoritismos, pero sí Dios quiere que le sirvamos con excelencia. Eso tenemos que grabarnos. Dios quiere que le sirvamos, sí, pero Dios quiere que le sirvamos con excelencia también. Y Dios quiere la mejor versión mía, la mejor versión de cada uno de ustedes. Y nos da todo para ser excelentes para Él. ¿Lo creen, hermanos? Hay poder, Dios quiere que demos todo el potencial. Eso es algo que tenemos que darlo. Pero Dios no va a hacer la parte que tenemos que hacer nosotros.
Acá puse unos requisitos que son para un servicio efectivo, son necesarios, son 8, me volví a dar uno, 8 requisitos. El primero de todos, ser salvos. Y uno dice, ¿cómo? Sí. Saben que en la iglesia, y en esta iglesia y en todas las iglesias locales del reino de Dios, hay gente que asiste a la iglesia. El otro día lo hablábamos con los que nos juntamos los jueves, y a veces hay gente que está convencida que es del Señor. No sé si es tremendo eso. Venir a la iglesia y no ser parte de la iglesia. El Señor dice que hay entre el trigo está la cizaña. Y la característica de la cizaña es que se parece mucho al trigo, pero nunca da fruto. Entonces, hermanos, acá mismo, en esta congregación, en este lugar, no porque lo diga yo, lo dice la palabra de Dios, hay gente que en verdad no ha tenido un encuentro real con Cristo. Y esto es importantísimo. No hay peor cosa que llegar a la eternidad creyendo que voy a ir al cielo y si no tuvo un encuentro real con Cristo, tiene que ser personal, no voy a ir al cielo. Mi papá puede ser pastor, puede ser diácono, puede ser el músico, puede ser enseñador en la iglesia, puede servir a tiempo completo, pero si yo personalmente no me arrepiento de mis pecados y pido perdón al Señor, no soy hijo de Dios. Y no puedo servir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Un inconverso está unido a Cristo? No. ¿Puede venir a la reunión? Sí. ¿Puede cantar? Sí. ¿Puede disfrutar de la comunión con los santos? Sí. Pero si no tiene el Espíritu Santo, si no ha sido perdonado de sus pecados, está todavía en prisiones de maldad. Miren que, ¿se acuerdan? El que se convirtió en Hechos de los Apóstoles cuando se bautizaron 3.000 personas era Simón el mago. ¿Se acuerdan? Y él quería comprar el Espíritu Santo. Y él había escuchado el mensaje y se había bautizado. Y Pedro le dice, estás en prisiones de maldad, arrepiéntete. Hermanos, todos acá tenemos que estar conscientes que un día nos hemos arrepentido, hemos confesado que somos pecadores y le hemos dicho a Jesús, acepto tu salvación. Eso tiene que ser algo indispensable. Primer requisito para poder servir a Dios es ser hijo de Dios. Es pertenecer a la familia de Dios. Dios ama a todos y dice que manda a todos los hombres que se arrepientan. Porque después hay un juicio. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, que ahí estamos anotados todos los que hemos creído en Cristo, hay una eternidad. Y pasar a la eternidad sin Cristo, por más que hayas venido a la iglesia 50 años, no te va a servir de nada. Tenés que tener un encuentro real con Cristo. Por eso hay que examinarse, dice la palabra de Dios. Si soy de Cristo o vengo y creo que es una religión más y me gusta el grupo y estoy contento, eso no salva. Lo que salva es reconocerse pecador, pedir perdón y aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Bueno, ahí está. El primer punto es salvación, ser salvo. Para poder servir al Señor tengo que ser salvo. No puede venir cualquiera y decir, yo quiero servir a Dios. Si no es salvo, no conoce a Dios. No tiene el Espíritu Santo. No hay posibilidad que pueda servir a Dios. Segundo punto, señorío. Habíamos empezado antes de la pandemia, me acuerdo, los varones, reunión de varones, a estudiar el señorío de Cristo. ¿Qué es señorío de Cristo? Vamos a leer un versículo para que lo entendamos. Romanos 1:1. El apóstol Pablo escribe esto. Y ya vamos a decir rápido qué es estar en el señorío de Cristo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Ahí la palabrita siervo es Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Esclavo.
poneme el versículo 5 del mismo capítulo, Gastón. Romanos 1, 5. Ahí dice también Pablo, por medio de él, de Jesucristo y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Seguimos uno más, Gastón. Ahí está. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Uno que dice que Cristo es Señor, o me lo salté yo acá, lo anoté mal. Bueno, está en el capítulo 1. Pero Pablo dice Jesucristo es el Señor. Y no lo dice solamente ahí, en varias oportunidades lo dice. ¿Qué significa Señor? El término griego es Kyrios. Y habíamos visto que hay 5 significados de este nombre. Y Cristo tiene que ser eso en mi vida y en tu vida para que nuestro servicio sea plenamente efectivo. Todos amamos y recibimos a Cristo como Salvador, pero también tenemos que recibirlo como Señor, porque Él es Señor. Y Señor en la terminología española, a veces le decimos al vecino del frente, al hombre que vamos a comprar la despensa, pero para el judío decirle Señor a alguien era decirle todo esto. Miren, significa jefe, significa dueño, significa amo, significa soberano y significa máxima autoridad. Todo eso significa Cristo para vos. Si le decimos Señor, en el concepto bíblico de la palabra Señor, tiene que significar estas 5 cosas. Se las repito de vuelta. Jefe. Jesús es tu jefe. Tu dueño. No solo el que te manda, sino que vos pertenecés a Él. La Biblia dice que hemos sido comprados con sangre. Ya no sois vuestros, somos de Cristo. Y a veces yo me creo dueño de mí mismo. Ninguno de ustedes, hermanos, dueño de sí mismo. ¿Cómo es esto? Sería algo antinatural. No, Cristo nos compró. Pertenecemos a Él. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Jefe, dueño, amo, que es parecido a jefe, pero es una relación más afectiva todavía la que tiene el esclavo con el amo. Cuando hablamos de esclavitud, no piensen en la esclavitud de las personas de raza negra. No, en la antigüedad el esclavo o el siervo, como dice Pablo acá, perdón, en Romanos 1:1, ¿a qué se refería? Es una relación que llegaba a ser hasta afectiva, porque el amo le proveía todo al esclavo. Le proveía hasta la esposa, le proveía la comida, le proveía dónde vivir. Y había un momento determinado que está en la ley judía que el esclavo judío estaba tan conforme con el amo que decía: yo quiero ser tu esclavo para siempre. Y había una entrega total. A eso se refiere el término esclavo. Soberano, el que determina todo. Y la máxima autoridad. Todos estos son nombres que están incluidos en el nombre Kyrios, pero en lenguaje común y corriente, ¿qué significa tener a Cristo como Señor? Significa esto: todas las decisiones de mi vida las tomo de acuerdo a la voluntad del Señor. Miren que es tremenda esa definición. Todas, pero todas. ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Compro esto o no lo compro? ¿Hago esto o no lo hago? Todas las decisiones de mi vida las tomo de acuerdo a la voluntad, no mía, sino del Señor. Eso es vivir bajo el señorío de Cristo. Hermanos, queremos que nuestro servicio sea excelente. Por supuesto, tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que ser salvos. Pero tengo que vivir bajo el señorío de Cristo. Y tengo que examinar esto. ¿Estamos viviendo plenamente bajo el señorío de Cristo o en cosas digo, no, esto lo decido yo? Los discípulos dejaron todo por seguir al Señor. Todo lo que tenemos, ¿de quién es? Del Señor. ¿Tu vida de quién es? Del Señor. ¿Tu familia es del Señor? Necio soy cuando yo tomo decisiones por mi cuenta sin consultar al Señor. ¿Queremos servir a Dios? Somos ya hijos de Dios. Tenemos que vivir plenamente en su señorío.
como decía el apóstol Pablo, que recién lo dijo, ya no vivo yo, decía Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y el Señor, ¿se acuerdan que le dijo a Pedro? Pedro, profetizando de cómo iba a morir, cuando seas grande te llevará a donde no quieras ir y harás cosas que no quieras hacer. Bueno, el verdadero siervo de Dios escucha la voz del Maestro y obedece siempre. Así tiene que ser mi vida y tu vida. Otro requisito que tenemos que tener para servir a Dios en excelencia. Sujeción. Santidad práctica. Santidad práctica. ¿Saben qué es la santidad práctica? Cuando recibimos a Cristo, somos declarados santos. Somos hechos santos. Todos nuestros pecados han sido borrados, echados al fondo del mar. Dios nos ve hoy santos, como si nunca hubiera cometido pecado. Pero empieza un proceso en la vida del cristiano que es una santificación progresiva. Voy cada día cometiendo menos pecados y viviendo y pareciéndome cada vez más a Cristo. Aunque me falte muchísimo, cada día voy viviendo más en victoria espiritual. Eso es una santidad práctica. Hermano, queremos que nuestro servicio sea efectivo. Cristo como Salvador, como Señor, y una santidad práctica. A ver, ejemplos de cosas que a veces creemos que no son pecado y que son pecado. Acá anoté alguno. Mentiritas piadosas. En el cristiano no tiene que existir la mentira. Ojo, papá, con mentir a los chicos. Hay que decir siempre la verdad. Nada de mentiritas piadosas. Ninguna mentira es piadosa. Todas las mentiras son tremendas. El padre de mentira, ¿quién es? Satanás. Entonces, nada de mentira. En tu vida, en tu hogar, no tiene que haber mentiras. Hay que decir siempre la verdad. Otro ejemplo. Ir de contramano. ¿Qué les parece a ustedes? Estoy en la moto, tengo media cuadra a mi casa, pero para llegar tengo que dar la vuelta allá. Vi a varios hermanos en contramano yo. No de esta congregación, que esté tranquilo. De en contramano. Pero mirá, media cuadra nomás. Eso es un pecado. Y eso afecta tu santidad. Y afecta tu servicio. Vamos en moto 3. Vamos los 3 porque también es un pecado. Voy sin casco. También es un pecado. Voy en el auto sin cinturón. También es un pecado. Y pero es muy exagerado eso. Tenemos que respetar las leyes. Tenemos que ser santos. Dice la Biblia que somos cartas leídas. Imagínense que viene acá, se sienta uno y dice, vos Pablo te vi en contramano. Todos los días dobla en contramano para entrar a tu casa. ¿Qué mensaje le puedo transmitir? Son pequeñas cosas que pueden afectar la santidad práctica y en fin de cuentas afectan mi servicio. Por eso tengo que tener cuidado de todo, de los detalles también. Entonces, santidad práctica. Vamos a leer ahí 1 Pedro, capítulo 1, del 14 al 17. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos, y acá está algo que es absoluto, en todo lo que hagan. No nos deja posibilidad en ningún área. En todo lo que hagan tengo que ser santo, como también es santo quien lo llamó. Seguimos uno más. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué leímos antes? Que somos una nación, pueblo escogido, nación santa. ¿Qué dice el Señor? Ustedes son la luz y la sal. Los mejores empleados tienen que ser los cristianos. Los mejores patrones tienen que ser los cristianos. En tu oficio tienen que tener un testimonio que digan,
wow, qué bueno es que trabaje Sergio para mí, porque sé que no me va a robar, sé que no dice malas palabras, sé que es honesto. Hermano, eso somos cartas leídas y tenemos que impactar en San Francisco así. Por eso tengo que ser santo. Porque, quiero servirte, Señor, pero si yo no soy santo, mi servicio no va a tener poder, no va a tener impacto. Porque la gente va a decir, ¿y vos qué decís? Si hablas como yo, si mentís como yo, si vas en contramano como yo, si fichás tarde como yo, si afuera del salón tenemos el mismo vocabulario vos y yo. Tenemos que ser santos. Y en Cristo se puede. El otro punto, acuérdense, salvación, señorío, santidad. Ahora viene sujeción. Saben que esto no nos gusta a nadie. Pero la Biblia nos dice que tenemos que estar sujetos a las autoridades. Aún al presidente, puede ser que yo no lo voté, al gobernador, a los diputados, a los senadores, tengo que estar sujeto a sus leyes. Por supuesto, siempre que no vayan en contra de la ley suprema de la palabra de Dios. Si me dicen tenés que negar a Cristo, por supuesto, a lo mejor tenemos que dar la vida, pero no vamos a negar a Cristo. Vamos a vivir por Él y a morir por Él. Pero también esto de la sujeción incluye a la familia. En la familia, ¿cuál es el orden de Dios? Cristo es la cabeza del varón. Y el varón en el hogar es la autoridad. Y la mujer tiene que estar sujeta al varón. Esto, con todas las leyes de la actualidad, ni loco dice que va a estar sujeta a este. Pero el plan de Dios es eso. No porque el varón sea más importante que la mujer, ni que sea más inteligente. Generalmente a veces las mujeres son más inteligentes o más espirituales que los varones. Pero Dios bendice la sujeción. El plan de Dios es así. Y Dios va a pedir cuenta al esposo como cabeza del hogar, a la esposa como ayuda idónea y sujeta al esposo, y a los hijos sujeto a ambos. La responsabilidad del esposo es extrema. Cristo nos dice que tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia, pero también proveerlas, protegerlas, ser el pastor, el sacerdote en el hogar. Querido esposo, tu tarea, el mejor servicio que puedes hacer para Dios es ser un buen esposo y ser un buen papá. Ese es un ministerio que impacta en tu esposa y en tus hijos. De nada vale predicar bien acá si en casa no cumplo el rol de esposo y de papá. Eso no significa que no nos equivoquemos demasiado, pero en Cristo podemos hacerlo. Debemos ser hombres de oración, debemos ser hombres que interceden. Nuestros hijos tienen que vernos con la Biblia, tienen que vernos de rodillas, tienen que vernos soportar la prueba. Y si los esposos nos parecemos a Cristo, nuestras esposas es mucho más fácil que se sujete a un hombre así. Y esposas hay que estar sujetas al esposo. Habíamos visto hace poquito, cuando hablábamos de la ira, ¿se acuerdan? Nabal, que era necio, la esposa Abigail se sujetaba a él, y era un cabezón bárbaro Nabal, pero ella se sujetaba, honraba el principio de Dios y Dios la bendijo. Y evitó toda una masacre tremenda en manos de David. Pero la sujeción es necesaria. Otro punto importante que a veces cuesta. Vamos a leer Hebreos 13 y 17. Hay muchos versículos, pero esto es importante también. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuenta. Estos son los pastores de la iglesia. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues al quejarse no les trae ningún provecho. Es un tema importante esto y es importante entenderlo. Los pastores están puestos por Dios. No es que sean más inteligentes que los otros hermanos, no. Es que cumplen un rol que Dios les determinó que cumplan y un día van a tener que rendir cuentas. Pero la bendición de todos es estar sujetos
a los pastores. Por supuesto que los pastores estén sujetos a Dios y a la palabra y vivan y prediquen la verdad del evangelio. Pero yo tengo que estar sujeto. Y esto a veces genera como un choque, porque yo pienso distinto. Pero saben que Dios bendice la sujeción. ¿Se acuerdan David? David cuando había sido ungido por Dios como rey, ¿quién estaba reinando? Saúl. Y Saúl había intentado matarlo a David 2 veces y después lo buscaba para matar. Y David tuvo posibilidad 2 veces de quitarle la vida a Saúl, pero nunca tocó al ungido de Jehová. Estaba bajo autoridad. Y Dios a su tiempo se encargó de sacarlo a Saúl y David pudo reinar en tranquilidad. Pero David mostró ahí lo importante de tener respeto a la autoridad. Aunque Saúl se había equivocado, él no ejecutó su justicia de acuerdo a su pensamiento. Él esperó en Dios. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan que predicaba? Hizo los 3 viajes misioneros y después el viaje a Roma. Pero en los 3 viajes misioneros, ¿a quién estaba sujeto siempre? Traía las ofrendas a la iglesia donde había sido llamado a la obra. ¿Se acuerdan con quién fue llamado Pablo a la obra? Con Bernabé. Con Bernabé. El Espíritu Santo le dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé. Y se fueron y viajaron un montón de kilómetros. Pero él estaba sujeto cuando volvía al viaje misionero, le contaba, miren que era un misionero con muchísima capacidad, más que los otros apóstoles, pero él les contaba y les rendía cuenta de lo que había hecho. No hacía la obra solitaria, sabía estar en sujeción. Y nosotros tenemos que saber estar en sujeción. Aunque no me guste algo, si no va en contra de la palabra de Dios, tengo que estar en sujeción. Dios no usa a los que no se sujetan. Esposa, si no estás sujeta a tu esposo, Dios no te va a usar en un ministerio. O no va a ser efectiva plenamente. Hijos, si no están sujetos a sus padres, Dios no los va a usar en un ministerio. Y, por supuesto, esposos, si no están sujetos a Cristo, Dios tampoco los quiere usar en un ministerio. Todos tenemos que sujetarnos. Aún más, Efesios dice, sométanse los unos a los otros. Muchas veces los esposos tenemos que escuchar más a nuestras esposas, porque son las que más nos conocen, y pedirle perdón y reconocer nuestras fallas. Y juntos vivir en armonía en el hogar, respetando el orden de Dios, siendo cabeza el esposo, pero la mujer ahí, la ayuda idónea. Y Dios bendice su plan. No las ideas actuales que se predican, no en la iglesia, gracias a Dios. Bueno, entonces tenemos salvación, señorío de Cristo, santidad práctica y sujeción. Vamos a otra más. Esta me encanta. Gálatas 5:22. Ponemos allí. Ahí está. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Hermanos, esto tiene que ser algo natural y normal en vos y en mí. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y muchos dicen, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Que ore un pastor por mí? No. Está bien que oren los pastores por vos, está muy bien. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Cuando me vacío totalmente de lo carnal que hay en mí. Cuando vivo la realidad del discipulado. Cuando, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz cada día, clavando la vieja naturaleza y me siga. Y ahí está. ¿Cómo me doy cuenta que tengo el Espíritu Santo? Cuando esto empieza a brotar de manera natural en mí. ¿Qué cosa? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Los otros, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Estos son los 9 componentes del fruto del Espíritu Santo. Hermano, quiero que mi servicio sea efectivo, tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Porque voy a escuchar al Espíritu Santo, voy a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan Felipe cuando le predicó al etíope eunuco? ¿Quién lo llevó a predicarle? ¿Quién le llevó? El Espíritu. Y el Espíritu Santo en más de una oportunidad te va a decir, anda a visitar a este hermano.
A lo mejor no te lo dice de manera audible, pero pone el peso en tu corazón para que vayas a la casa del hermano. Y es maravilloso ser guiado por el Espíritu Santo, porque llegás en el momento oportuno, con las palabras oportunas, porque estás lleno del Espíritu Santo. Dios no se entiende el servicio a Dios si no estoy lleno del Espíritu Santo. Cualquier servicio no hace falta estar lleno para hablar acá, para manejar la consola, para tocar los instrumentos, para ser maestra de la escuelita, para discipular, para pastorear. Para todos los ministerios es necesario que esté lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo muestro que estoy lleno del Espíritu Santo? Si tengo los componentes del fruto del Espíritu Santo. Si tengo odio, medio raro que esté lleno del Espíritu Santo. No estoy lleno del Espíritu Santo. Eso es carnalidad. Si soy amable, si tengo paciencia, hermanos, esto es indispensable. Orá al Señor para que te llenes del Espíritu Santo. Pero más que orar es, ¿qué cosa? Llenarme de la palabra de Dios y negarme a mí mismo cada día más. Y va a surgir la nueva naturaleza que tenemos en Cristo y nos va a llevar Él de victoria en victoria. Otra cosa más, para servir hay que ser llamado. ¿Saben que Dios llama a la gente? Dios llama a los ministerios. Generalmente pone en el corazón de cada uno de ustedes, pone un deseo por servir en algo. Quiero servir entre niños. Y a veces ese empieza a ser el llamado. Pero si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, si no oro, si no busco la presencia de Dios, ni lo voy a escuchar. Pero cuando estoy empapado de las cosas de Dios, el llamado cada vez es más fuerte. Y aún más, Dios le va a mostrar a los hermanos espirituales que estás llamado. Pasó con Pablo y Bernabé. Ellos oraban, tenían ya el llamado, pero cuando Dios se los mostró a los pastores, le dijeron, ahora sí. Hermano, ¿sienten llamado? ¿Sienten el llamado? Hay que sentirlo, Es natural y normal en el Hijo de Dios. El llamado, Señor, yo quiero servirte. Quiero trabajar para vos. Sé poquito, pero estoy dispuesto. Dios llama. En el Antiguo Testamento, Dios llama a un montón de hombres y de mujeres. Y eran personas insignificantes. ¿Se acuerdan? Gedeón era el más pobre de una familia pobre, el menor de una familia pobre. David pastoreando ovejas de su papá. Moisés pastoreando ovejas de su suegro. José, Dios lo llamó. Dios llama. Hermano, ese Dios sigue llamando. Y acá en la iglesia tiene que llamar. Hay ministerios que hacer, pero hay que hacerlo en santidad, hay que hacerlo en sujeción, hay que hacerlo en el señorío de Cristo, hay que hacerlo lleno del Espíritu Santo y hay que hacerlo porque Él me llamó. Hermano, dice que Él llama a sus ovejas por nombre y ellas conocen su voz. ¿Cómo puedo escuchar el llamado de Dios? Ejemplos prácticos. Cuando doy tiempo a Dios a que me hable. Oro, leo la palabra y medito. Y Dios te va a llamar. Angelina, te estoy llamando para esto. ¿A mí? Sí. Fabián, te estoy llamando para esto. Hermano, es maravilloso escuchar el llamado de Dios. Los desafío a escuchar. El Señor dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Somos hijos de Él. Tenemos que escuchar. A veces acallar las otras cosas y decir, Señor, lo más importante para mí eres tú. Quiero servirte. Quiero escuchar tu llamado. Y dos cositas más. Sacrificio. Saben que servir al Señor lleva sacrificio. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Dice, en mi cuerpo llevo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pablo tenía una espalda que había sido azotada un montón de veces, había sido apedreado un montón de veces, había sido criticado un montón de veces. El servicio a Dios requiere sacrificio. No se hace de balde, no se hace cuando quiero, se hace cuando Él quiere y donde Él quiere, hasta que Él quiere. Hermanos, hay que servir a Dios. Y si eso
nos hace sacrificarnos de cosas, estoy dispuesto. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás, me está destinado a recibir, pero había terminado. Estaba dispuesto a hacer derramada su vida en libación, dice. Él había terminado la carrera. Qué lindo es terminar así. Qué lindo es quemar tu vida y mi vida por Cristo. Qué importante. Es lo que trasciende. Somos de Él, Él nos salvó. Qué pena es llegar al cielo y decirle, Señor, mira Pablo, tenía este plan para tu vida, pero no lo quisiste hacer. Qué tremendo, ¿eh? Que ninguno de los de acá llegue así, sino que pongamos los dones en actividad. Y la última característica, ser humilde. Una vez hablamos de la humildad. Dios nunca va a usar a un arrogante, a un soberbio, a alguien que confía en su misma prudencia. Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. También dice, la palabra dice, ninguno tenga más concepto de sí que el que debe tener. A veces creemos, hermanos, que los ministerios más importantes son el púlpito. Para mí no es el más importante. Hay hermanas que oran, hermanos que visitan, hermanos que discipulan, ministerios que no son públicos, pero son trascendentales en la iglesia. Y gloria a Dios si Dios te llama a esos ministerios. Pero, ¿qué es lo importante? Tener humildad. Dios siempre usa a los humildes. No hay en la Biblia ejemplo de que Dios use a un arrogante. Él dice que los resiste. La gloria siempre es para Él. Dios no comparte la gloria con nadie, con ninguno de sus siervos. Él nos va a glorificar en el cielo, por supuesto, pero la gloria es para Él, Él es Señor. Entonces, hermanos, son estos los requisitos para servir a Dios y tenemos que ejercitarnos para estar en todo bien. Por supuesto, ser hijo de Dios, vivir en el señorío, vivir en santidad práctica. Ya somos santos delante de Dios, pero mi andar diario tiene que ser de santidad. Cuarto, sujeción, ser lleno del Espíritu Santo, ser llamado a algo específico. Dios me va a llamar a algo específico. Sí, quiero servir entre los jóvenes. Bueno, Dios te va a llamar. En la alabanza, Dios te va a llamar. Sacrificio. Hay que sacrificarse para el Señor. Y ser humilde. Que el Señor nos bendiga con estos 8. Puede haber muchos más, pero estos 8 los vi lo más importante porque queremos que en la iglesia todos tenemos que servir. Todos tenemos que servir. Omar decía, el que no sirve, no sirve. Y parece una redundancia, pero es verdad. Por eso que seamos siervos, que Señor, yo estoy dispuesto a servirte. En lo que vos quieras, yo te voy a servir. Que el Señor nos bendiga. Oramos para terminar. Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por la salvación que nos has regalado. Gracias porque nos has hecho una nación santa, un pueblo escogido, real sacerdocio, con un propósito para anunciar las virtudes tuyas. Oh Dios, queremos ser siervos de excelencia, Señor. Seguramente hay fallas, errores, cosas que tengo que cambiar yo, mis hermanos. Padre amado, ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu Santo, a vivir en santidad práctica, a vivir en sujeción, a vivir, Señor, escuchando tu llamado, ser humildes, Señor. Ayúdanos a vivir en victoria para tu gloria y para tu honra. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice a cada niño, bendice a cada preadolescente, a cada joven. Gracias por los ministerios que se están haciendo, pero queremos ir por más, Señor. Oramos a ti muy agradecidos. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Hay un anuncio, el día...